hablar de un tema súper interesante que están viendo en la pantalla con alguien que, si yo tengo que preguntarle algo sobre el tema datos e investigación cualitativa, seguramente la llamaría. Cecilia Mosto, les puedo contar muchas cosas, que es politóloga, que es especialista en metodología de la investigación, que es docente en varias universidades del país, en esta, en nuestra casa, en USAL, en una maestría de comunicación corporativa e institucional, que lidera equipos de investigación desde hace más de 7 años también aquí en USAL, pero lo más importante es que empresas, organizaciones, cuando quieren tener datos de distinta índole, convocan a la empresa que lidera junto a su hermano Ariel Mosto. Así que hoy vamos a hablar de una serie de cuestiones vinculadas a la investigación desde lugares picantes, ¿sí? Vamos a tomar pastilla roja, vamos a intentar meternos también en lugares incómodos. Así que bueno, bienvenida Ceci. Gracias a todos. ¿Cómo están? Un día húmedo en Buenos Aires. Bueno, esperemos no hacerlo más pesado de lo que ya es. No. Bueno, gracias por la presentación, Gaby. Con Gaby nos conocemos hace mucho tiempo, estuvimos preparando la situación. Así que vamos a hacerlo dinámico, vamos a ir con preguntas y respuestas sobre, digamos, tratando de atravesar un poco el origen de los problemas para construir datos en relaciones públicas y cómo se fue evolucionando, digamos eso. Bien, lo primero que te pregunto es, yo soy una relacionista pública venida y quedada porque estudié comunicación y periodismo, pero yo elegí mi carrera porque tenía física, química y matemática, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos dicen investigación cualitativa, nos empiezan a hablar de medidas estadísticas y cosas más fuerte, Gaby. Nos empiezan a hablar de medidas estadísticas y distintas cuestiones, nos ponemos como un poquito tensos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto amigarnos y entender lo importante de estas cuestiones para la toma de decisiones? Sí, bueno, siempre lo que me da, la sensación que tengo cuando trabajo con relacionistas, con profesionales de la disciplina, es que en la gran mayoría ven como que la metodología es algo ajeno a su profesión, ¿no? Que los que miden son otros, los que elaboran los informes son otros, que claramente hay agencias de investigación que elaboran los informes, pero siempre digamos, el área de marketing es mucho más, digamos, todo el tema de pedir investigación, de ver qué variables utilizar, qué indicadores, les resulta muy familiar, y cuando hay, digamos, un relacionista público, está muy poco familiarizado con cualquier tipo de métrica, digamos, ¿no? Entonces es algo que le cuesta. Entonces yo siempre pensaba, ¿qué pasa en la formación, ¿no? Bueno, y hay algo de esto que dice Gaby, que es cuando los estudiantes entran a la carrera de grado, entran porque no tienen nada de esto, ¿sí? Eso es una gran barrera. A mí me parece que en las carreras de grado eso tendría que estar, digamos, de la mano todo el tiempo, como está en marketing, ¿sí? Los que estudian marketing saben que van a tener que, cada peso que gasten en cualquier organización lo van a tener que rendir y van a tener que dar datos sobre qué impacto tuvo la campaña en la empresa. Bueno, esto mismo tendría que aparecer en el discurso de las carreras, no que van a tener que aprender estadística, pero sí que los datos siempre van de la mano con cualquier, aún no trabajando en una organización, trabajando en tu propio negocio, es muy importante que sepas que, cómo medir lo que haces. ¿Siempre se mide igual? No, pero hay otro problema además en la formación de los relacionistas públicos, que es cómo estudian después. Hay poca casuística dentro de las carreras, digamos, cuando se enseña metodología, no se enseña desde casuística vinculada a relaciones públicas, es decir, pasó esto, la crisis de Skanska, pobre, le digo una cosa que ni habían nacido la mayoría, pero tal,
digamos, la crisis de no sé qué, bueno, pasó esto, se midió de tal manera, se quiso entender cuál había sido el impacto reputacional de la crisis de los cuadernos, para ir a un tema más actual, que ahí están involucradas un montón de empresas. Bueno, muchas empresas están preocupadas para ver, por conocer cómo impacta en su reputación la mención en los medios de su marca corporativa. Bueno, cómo eso, estudiar, digamos, metodología desde casuística que tenga que ver con relaciones públicas, donde intervienen los profesionales de relaciones públicas, porque en esos casos no interviene la gente de marketing, ni la de calidad, ni nada por el estilo, interviene la gente de relaciones públicas, ¿sí? O de comunicación institucional. Entonces están esos dos factores que para mí son importantes y habría que revisar en las carreras. Cuando ingresa, que sepa que, digamos, el contenido, en una parte del contenido va a haber desarrollo de métricas, y además empezar a instalar, digamos, casuística que tenga que ver con lo que después va a pasar, porque si le enseñan metodología, como le enseñan, digamos, en los manuales, que aparecen siempre casos de marketing, ¿no? Siempre, o de opinión pública, política, en todo caso, bueno, es algo que no lo agarran, nunca se apropia de ese contenido, ¿sí? Entonces, esos dos elementos me parece que son importantes. Bueno, habrá que salir a competir con Hernández Sampieri. Dale. Bien. Exacto. Y yo te preguntaba si siempre se midió igual o hubo una evolución como en otros ámbitos de la comunicación organizacional. Bien. Hay un elemento que es muy importante en la evolución de la reportería, ¿sí? En las áreas de comunicación institucional, que es donde se integran los relacionistas públicos, ¿no? Esto llega a mi foco, ¿no? La verdad que a esta sentada no me baja. Bueno, fíjense, antes, ¿qué se comunica, no? O sea, ¿qué pasó desde los 80 hasta ahora con la comunicación dentro de la... Yo voy a hablar de empresas, básicamente, que es donde más experiencia tengo, ¿no? ¿Qué pasó con la comunicación? No con la publicidad o el marketing, ¿no? ¿Qué pasó con la comunicación? Antes, esto surge, digamos, es un proceso que se inicia en los 80, ¿no? Antes las empresas comunicaban básicamente a sus clientes atributos del producto, ¿sí? Entonces el 80% del presupuesto digamos, en comunicación iba en publicidad a clientes y atributos del producto, ¿sí? Que es rico, que es lindo, que es barato, lo que sea. Desde los 80 hasta ahora, el crecimiento de los intangibles dentro del peso de los atributos en las empresas fue creciendo, por diferentes motivos, pero fue creciendo un montón. No importa ya tanto los atributos transaccionales de los productos, es decir, qué beneficio obtengo por comprar esto o por contratar esto, sino el capital simbólico de las empresas y de los productos, ¿no? ¿Qué valores tiene esa empresa? Digamos, maltrata a los animales para ensayar, todas esas cosas que empiezan a aparecer desde los 80, ¿no? Entonces, crecen los intangibles dentro de la comunicación. Y lo otro que pasa es que se comunica al consumidor, al usuario, y ahora aparece el stakeholder, digamos. El stakeholder que es descubierto como una población que quizás no compra los productos que vendo ni los contrato, pero puede influir en mi negocio, ¿sí? Entonces empiezan a configurar públicos que no tienen nada que ver con la marca, qué sé yo, la comunidad próxima, capaz que yo tengo una planta de insumos para el sector agropecuario, nunca le voy a vender a la comunidad próxima, pero la comunidad próxima puede facilitarme, puede restringir mi negocio, tanto como el cliente o el accionista. Entonces surge ese concepto, stakeholder. Todo eso revoluciona, digamos, la comunicación dentro de las empresas y hace expandir la comunicación y hace expandir la marca. Por eso se llama proceso de extensión de marca. Entonces, ya no es marketing solo el que comunica atributos de un producto, que eso sigue, digamos, por supuesto presente, sino que empieza también a expandirse dentro de la empresa en las áreas de comunicación institucional, porque el que habla con la comunidad próxima no es marketing. Marketing no tiene idea de hablar con la comunidad próxima, tampoco con gobierno o con los periodistas. Bueno, son estos públicos con los que se empiezan a relacionar las áreas donde se integran los relacionistas públicos. Entonces, no hay manera que los egresados de la carrera de Relaciones Públicas eviten
contratar investigación, leer investigación y comunicar internamente el resultado de su gestión. Eso lo van a tener que hacer, o sea, lo estudian o no lo estudian, lo van a tener que hacer y lo van a tener que a lo mejor aprender después, o quizás lo aprendan ya, yo no estoy opinando, porque seguramente que lo recontra aprenden, pero no con la fuerza o el espacio que tendrían que tener en sus cabezas. Bueno, entonces eso por un lado, ¿sí? La siguiente marca. ¿Vos me tenías que hacer una pregunta ahora? ¿No? Bueno, entonces pasa esto, ¿no? Que las estructuras donde se integran la gente de relaciones públicas es una estructura compleja, ¿sí? Es una estructura mucho más compleja que antes. Aún sin entrar en las organizaciones, las funciones que desarrollan y desempeñan los relacionistas públicos son más complejas. Aún en una ONG, les quiero decir, ¿no? Se van a tener que relacionar con gobierno, bueno, con comunidades, etc. Entonces tienen a su cargo la comunicación externa como siempre, como toda la vida, que es digamos, la función primaria de las áreas de comunicación institucional, que es la relación con los periodistas, ¿sí? Eso es, digamos, el frente, estar siempre en la línea de frente, cara a cara con el periodismo, con los influencers, con todos los medios actuales, ¿no? Comunicación interna, que creo que lo que vieron antes que vengamos nosotras, que a veces también las áreas de comunicación institucional se encargan de eso, o comparten con recursos humanos, o a veces la tienen toda. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con relación con gobierno y con comunidad y sustentabilidad. Son dos métricas distintas, ¿no? Yo voy a hablar siempre en términos de métricas, de lo que se mide. Se mide la relación con las comunidades próximas, que eso es importantísimo, y sobre todo en un país en donde el motor de crecimiento del país son zonas absolutamente nuevas, Vaca Muerta, todo lo que tiene que ver con minería. Hay un trabajo para hacer con las comunidades enorme que se está haciendo, por supuesto, porque necesitan la licencia social para operar, que es otro concepto que aparece y que es un concepto de ustedes, digamos, de la disciplina. La licencia social para operar la obtiene gente con la formación de relaciones públicas, ¿sí? O de comunicación institucional. Bueno, nos reímos porque los chicos no ven, entonces perfecto. Para algo nos sirvió. Bien, una cosa es ver el concepto y otra cosa es claro, y a lo mejor ver con casos en donde, ¿qué pasó? Ahí funcionó mal algo, o hay una estrategia buenísima que en general en la Argentina hay áreas de comunicación institucional con muchísimo seniority, y las estrategias que desarrollan son bárbaras, es una lástima. Yo lo digo también desde a mí me encanta estos espacios por compartir experiencia profesional, ¿sí? Lo mismo tendría que pasar con esos casos, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, Matías Armiro con ExxonMobil? Ahora Exxon ya no está en la Argentina, pero hizo un trabajo de relacionamiento con la comunidad que es un lujo, es un lujo. Bueno, eso tendría que ser el caso con el que se estudie licencia social para operar. ¿Cómo hizo para relacionarse? ¿Qué cosas buscó? ¿Qué cosas levantó en la comunidad en Vaca Muerta para saber qué les pasaba a los líderes de esa comunidad, ¿no? Al director de la escuela, al director del hospital, a la gente que va llegando diariamente a esos lugares y que no sabe, digamos, con qué se va a encontrar. Bueno, todo eso lo hacen las áreas de comunicación institucional y se tendría que transformar en casos de análisis para ahorrarse todo el camino los que van egresando de las carreras, ¿no? De relaciones públicas. Bueno, entonces, ¿cómo evolucionó la reportería, ¿no? Reportería, es decir, ¿cómo fue creciendo? ¿Qué cosas fueron comprando las áreas de comunicación institucional? Y lo primero que se compró, digamos, es lo que se denomina share of voice, ¿no? Que son los informes, cómo participa la voz de la compañía o de la organización, o del político, en los medios en ese momento. El share of voice aparece en los años 90, es muy impulsado toda la información, la cuantificación de la gestión por Andrés Alcaraz de Telefónica, por Fabián Falco de Aguas Argentinas y por Miguel Rita, que en ese momento estaba en Siemens, que después él crea DIRCOM, etc. Pero ellos tres se apropian de alguna manera dicen, hay que ir por ahí, hay que empezar a medir, hay que empezar a mostrar resultados, hay que empezar a mostrar qué obtenemos con todas las reuniones que hacemos con la prensa. Y hubo un intercambio, digamos, enorme, en el sentido que empiezan a aparecer los reportes. Es decir, el clipping, lo que todos tienen,
ni bien empiezan a trabajar, y que ver qué se dice de mí en los medios, y que está Global News y Eje mandando información. Bueno, eso que es de trinchera, que dicen, uy, qué horror lo que dijeron, vamos a llamar al periodista, decirle que está equivocado, decir, mencionó mal la marca corporativa, que ahora no nos llamamos más así, ahora nos llamamos asá. Eso, que es tan cuerpo a cuerpo, se transformó en un informe con variables e indicadores. Se construyeron indicadores, se construyó nivel de exposición, desempeño, mix de medios, visibilidad, cuántos aparecieron en Tier 1, en Tier 2 y en Tier 3, todo un tablero de control que les permitió salir de la trinchera y decir, bueno, una vez por menos sentamos y pensamos qué pasó. O sea, además de llamar y ir mejorando con la prensa, bueno, también tenemos que pensar y que se convierta ese clipping en insumo estratégico, ¿no? Quiero mejorar esto para el año que viene, acá mi nivel de exposición es 60 notas por mes, bueno, al año que viene quiero tener 65, o sea, se empieza a pensar de otra manera la gestión, y ya dejan de ser, digamos, los que invitan al Colón, a los periodistas, sino una cosa más estratégica, ¿no? Más estratégica, y se pueden sentar a la mesa con los de marketing y decir, mira, yo tuve todas estas notas en estos medios, vos tuviste toda esta publicidad en estos medios, bueno, con métricas que les permitieran hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Ese fue como el primero. Después se pasó a Media Audit. Media Audit son los típicos estudios de satisfacción del periodista con el área de comunicación, ¿no? Entonces serían 10 indicadores más o menos, y en general se hace todos los años, ¿no? Las empresas una vez por año dicen, bueno, a ver, ¿cuán satisfechos están los periodistas con las áreas de comunicación institucional? En accesibilidad de la información, los voceros disponibles, bueno, una serie de indicadores, y califican de 1 a 10, de 1 a 5, lo que sea. Pero ahí también hay un nivel de satisfacción de mi público asociado, digamos, con mi relacionamiento con ellos. Una nueva métrica que también aparece en los 90. Bueno, después explota la RCE en los años 2000 y todos empiezan a necesitar ver si iban bien con las empresas, empiezan a invertir un montón de plata en responsabilidad social empresaria con la crisis del 2000, y bueno, y por supuesto todos tienen que mostrar qué se logró con eso, qué se obtuvo con eso, y empiezan a ver todas las encuestas a todos los actores que participaban en la RCI y de impacto, ¿no? Y después aparecen los informes de materialidad, que hoy todas las empresas hacen informes de materialidad sobre sus acciones de sustentabilidad. Bueno, asuntos públicos, medir qué pasa, digamos, qué opinión tienen el ente regulador, las áreas de gobierno donde yo me relaciono, las comisiones legislativas, etcétera, con qué opinión tienen, qué imagen tienen, qué nivel de reputación tiene la compañía en sus cabezas. Ahí de nuevo aparecen informes de opinión del sector público. Y por último, bueno, lo que es el broche de oro, que tiene que ver con la reputación corporativa. La reputación corporativa es una matriz de información enorme. Hay empresas que hasta tienen más de 30 indicadores para medir reputación corporativa, y se hace en general cada 2 años, pero es como que la reputación marcó la cancha de desempeño de los profesionales de relaciones públicas dentro de las organizaciones. Velan por la reputación corporativa, construyen reputación, analizan los riesgos reputacionales, ¿sí? Los issues, van administrando los issues que pueden generar riesgos. Todo queda orientado a la reputación. Actualmente, ¿cuáles son justamente los estudios más habituales que te están pidiendo? Ok, bueno, acá lo que este cuadrito lo que hace es entender un poquito todas las áreas que manejan plata para research adentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, marketing maneja, digamos, un presupuesto muy importante de research en las organizaciones. Su problema de investigación, digamos, es sumar clientes, ¿no? Consumidores, usuarios, y sus KPI, digamos, los indicadores más importantes a los que quieren llegar es, bueno, que tengan conocimiento con la marca, con el producto, familiaridad, disposición a la compra y disposición a la recomendación.
Después calidad también maneja un presupuesto para research bastante importante y su problema es retener clientes y estar midiendo todo el tiempo satisfacción, ¿no? Que a ustedes les llega terminan de hacer algo y les llega la encuestita de satisfacción, que es del área de calidad seguramente, porque tiene que ver con la experiencia del usuario, etc. Otra área que maneja también un presupuesto de research es recursos humanos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con comunicación interna y con recursos humanos. Su principal problema es atraer y retener clientes y, en general, miden clima una vez por año o, digamos, encuestas Great Place to Work, por ejemplo, que es el mejor lugar para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué mide ahora que comunicación institucional empieza a tener presupuesto? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Su problema es construir capital simbólico, ¿sí? Y su KPI tiene que ver hoy con reputación. Miren, ¿cuál es mi nivel general de reputación entre los stakeholders? No entre el cliente. El cliente puede ser un stakeholder y formar parte de esa encuesta, pero en general se mide, por ejemplo, con ONGs, cómo es mi reputación con las organizaciones de la sociedad civil, con, por supuesto, periodistas, cómo es mi reputación, con gobierno, o con políticos, o con dirigentes. O sea, que la muestra que uno levanta en comunicación institucional es multi-stakeholders. Pueden estar los clientes, pueden estar público interno también, y se someten a la misma herramienta para medir reputación, pero es, digamos, un KPI que cuando se empieza a tener como KPI, yo dije, esto va a ser un despelote, porque es muy complejo. Ustedes todos están familiarizados con lo que es Merco, el ranking de Merco. También muestra stakeholders y tiene un montón de indicadores. Entonces es una matriz compleja por esto, porque le preguntás a mucha gente que no tiene nada que ver entre sí. El marketing mide en una población homogénea, entre clientes, que más o menos tienen el mismo nivel socioeconómico, más o menos tienen un perfil que vas conociendo. En el caso de comunicación institucional, las mediciones se hacen con públicos que no tienen que ver, son muy heterogéneos entre sí, y no solamente entre sí, sino hacia adentro. Si yo mido en políticos, mido en legisladores, en poder ejecutivo, que no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, es bastante complejo. Entonces, después, licencia social para operar, también, hoy está incorporado como un KPI de comunicación institucional, sobre todo en negocios controversiales, ¿no? Como son, por ejemplo, las extractivas, pero la realidad es que la controversia la pueden encontrar en cualquier lado, y sobre todo por las redes sociales, etc. Entonces, todo el mundo apunta a tener licencia social para operar, a una línea aérea, digamos, para irme de lo extractivo, nada más, y construir confianza. Bueno, eso es bien KPI de comunicación institucional, donde se integran los profesionales de relaciones públicas. Y eso es lo que tienen que aprender. No tienen que aprender satisfacción. No van a medir satisfacción, nunca van a medir satisfacción. Y los manuales con los que estudian están llenos de ejemplos vinculados a satisfacción, a producto y qué sé yo. Y en realidad, donde van a trabajar es ahí, es en ese espacio. Antes de pasar a la siguiente, vos decís no van a medir. Vos nos estás invitando a que todos salgamos a hacer estas investigaciones con esta complejidad, que un DIRCOM salga a hacer esto. Bueno, no, los que hacen investigación, digamos, tienen que contratar a CEO. No, es muy raro que adentro de una organización se haga la investigación, ¿sí? En general se hace el brief. Eso tienen que aprender. Esa era la pregunta, me había olvidado. En realidad lo que aprenden a hacer es briefear. Y muchas veces en las carreras enseñamos, también me incluyo, a hacer proyectos, cuando en realidad nunca vas a dirigir un proyecto. Lo que vas a hacer es un brief. Y el brief tiene que tener lenguaje metodológico. Cuando a mí me briefea una empresa, me dice, mira, este es mi problema. Problema, todos hablamos en términos de problema. Por más que no sea algo angustiante, es un problema, yo quiero mejorar esto. Entonces, este es el contexto, ¿sí? Este problema que tengo, la comunidad antes,
era una comunidad rural, ahora la planta quedó rodeada por zona residencial y nos dimos cuenta que nunca nos comunicamos con esa población. Entonces me hace todo en el brief mismo, me describe el contexto, me describe cuál puede ser, por dónde ven ellos digamos, el problema, y si quieren hacer una línea de base o si me midieron antes, me muestra lo que midieron antes, etc. O sea, briefear no es nada más que decir, necesito una encuesta, ya, qué sé yo, tengo un problema, no. Es sentarse desde la organización, buscar información y decirle a la agencia, bueno, este es el problema, este es el contexto, quiero hacer me parece que va por metodología cualitativa, más que por metodología cuantitativa, o sea, la organización, el área, me dice todo. Yo no tengo que inventar, ni hacer una propuesta, ni hablar en un lenguaje que el otro no entienda. Todos tenemos que hablar en el mismo lenguaje. Por eso es importante, ahí va digamos, esto de decir, no es aprender todo eso, es hablar un lenguaje de research, saber cuáles son las diferencias entre metodología cuantitativa y cualitativa, entender que a lo mejor un problema hay que abordarlo de una manera y de otra, y entender además cuáles son los problemas recurrentes que tiene comunicación institucional, ¿no? Sí. Y la lectura de los datos. Igual después vamos a volver. Ya tenemos que terminar. Sí, un slide más, y te quiero este slide para que comentes, y después te invito a sentarte y que me cuentes qué hacemos con la IA. Inteligencia artificial. Primero con la inteligencia personal. Claro, la inteligencia emocional creo que hay. Pero bueno, un poco si querés, dale, y el último slide es un poco de resumen. Para terminar, ¿no? Esto digamos, refleja lo que es hoy el tema de la comunicación, de la investigación en las áreas de comunicación institucional. Aparece el concepto de reputación, son todos nuevos conceptos. El capitalismo de stakeholders, que justamente lo que digamos significa es que no es un capitalismo donde el protagonista es el cliente, el usuario, digamos, ya sea usuario o consumidor, y el accionista. Ahora hay un capitalismo donde hay que tener en cuenta al empleado, ¿sí? Que puede salir por redes sociales y decir cualquier cosa, a la cadena, es decir, a mis proveedores, ¿sí? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Tengo que capacitarlos en algo? Bueno, también se incluyen muchas veces en las muestras a proveedores, ¿no? ¿Qué piensan los proveedores de mí? ¿Qué reputación tienen? ¿Cómo les fue cuando tuvieron que participar en una licitación? ¿Cómo estoy en compliance con mis proveedores? Compliance es una dimensión de reputación corporativa y siempre se integra a la matriz. Entonces, capitalismo de stakeholders es eso, es identificar a los públicos que sin ser clientes y accionistas pueden facilitar o restringir el desarrollo de mi negocio, ¿sí? Y por supuesto licencia social para operar, que es un concepto que se define a fines de los 90 y que se define por los pelotes que había en las extractivas en Perú, lo hacen los organismos internacionales, dicen, acá lo que tenemos que hacer es preguntarle a la comunidad cómo quiere que las empresas se relacionen con ellos, qué cosas necesitan. Ahí tiene que haber un intercambio, no puede ser que la empresa se instale en un lugar y no tenga un vínculo con la gente, ¿no? Que vive ahí, aun cuando nunca le vayan a comprar el producto. No importa, ya son públicos cercanos. Entonces, cross-management es que participa todo el management. Cuando nosotros empezamos a trabajar en reputación, a medir con una empresa, a la mesa se sienta marketing, calidad, compras, todos participan, porque son todos responsables de la construcción del capital reputacional. Entonces todos se sientan ahí. Y después a todos les interesa saber, no me voy a extender en esto, pero el concepto de reputación incluye 7 dimensiones, que son la dimensión financiera, compliance, público interno, el liderazgo, solidez financiera, calidad de los productos y innovación. Son 7. Entonces, son 7 conceptos de los cuales se desprenden indicadores que después van a un cuestionario y se pregunta sobre todos esos conceptos. Entonces, la respuesta de eso le va a interesar al de innovación, de tecnología de la empresa, la respuesta de ese cuestionario al de marketing, al de compras, ¿sí? Todos participan. Entonces, eso también es interesante de la experiencia de empezar a trabajar orientado a la reputación, que son todas las áreas, no es nada más que comunicación. Comunicación institucional lidera
pero sienta a todos a trabajar. Es muy interesante. La última es un poco de resumen, que es lo que tiene que ver con lo que necesita regulaciones públicas, pero no evadas esta pregunta. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial les puede servir un montón a los que, digamos, no tienen la suficiente formación metodológica, ¿sí? La inteligencia artificial, ustedes pueden utilizarla, es una herramienta excelente, porque pueden poner, bueno, tengo estos objetivos, ¿no? Quiero entender qué piensan, para ir a algo fácil, ¿no? Los periodistas de los nuevos programas de streaming que piensan, digamos, me quiero relacionar con ellos, les plantean los objetivos, ¿no? A una herramienta. Esa herramienta les va a ir tirando, va a ir conversando con ustedes y les puede ir tirando configuración de cuestionarios o configuración de, bueno, qué metodología pueden tener o no. Si alguna vez llega a sus manos una base de datos, la inteligencia artificial, o sea, no tienen que saber SPSS, que es el programa que usamos todos los que estamos en esto para poder entender una base de datos. No, ustedes le meten la base de datos a un bot que tenga, digamos, por supuesto, experiencia en investigación, y ellos les pueden leer las bases de datos. O sea, lo que tiene como herramienta la inteligencia artificial para la gente que no es experta en estadística es que lo analizan ellos, lo analiza el bot ese. Así que es una buena herramienta, pero ya saben, ustedes ya saben lo que pueden hacer con la inteligencia artificial, pero hay motores que están, digamos, entrenados en research específicamente, entonces facilitan mucho las cosas. Bien, y esta me parece que es un excelente resumen de nuestro vínculo desde relaciones públicas y la investigación, ¿no? Sí. Bueno, ¿para qué sirve? Básicamente, saber metodología. ¿Qué es lo que tienen que aprender? A elaborar un brief, ¿sí? A briefiar a una agencia de investigación. Nunca van a ustedes a hacer la investigación. Ponerse en ese lugar es súper hasta angustiante porque no lo van a hacer. Entonces, tienen que aprender las herramientas desde la persona que va a requerir investigación. Y requerir investigación también, digamos, hay que estar formado para requerir investigación. Porque, miren, una de mis primeras experiencias fue cuando privatizaron acá gas, que vino una empresa de Barcelona, Gas Natural Ban. Bueno, querían hacer investigación, tengo una reunión con la gerente de marketing, ¿sí? La gerente de marketing. Y me siento, y ella ya tenía preparada la muestra. Ella me dice, ella recién aterrizaba en la Argentina, o sea, quería conocer a los usuarios, quería conocer cuál la satisfacción de los usuarios con el servicio, y yo, de cerca. Entonces me dice, mira, yo sé que la muestra tendría que ser así, porque acá tengo tantos usuarios, acá tantos usuarios, acá tantos usuarios. Pero a mí no me interesa me interesa que los usuarios que le ibas a poner acá por la muestra, se los mandes todos acá, porque acá hay mucha queja, hay mucha insatisfacción. O sea, ella me dijo a mí cómo hacer la muestra, ¿sí? Cómo distribuir los casos. Y era, digamos, me estaba dando el brief. O sea, yo no tuve que hacerle la propuesta a ella de la muestra. Ella me la dio. Entonces, por eso, hacer un brief o requerir investigación también necesitas conocimiento, pero no todo el conocimiento. Necesitas una parte del conocimiento y un lenguaje técnico. Un lenguaje técnico, saber que hay metodología cualitativa, que hay metodología cuantitativa, que hay KPIs, que hay, digamos, ámbitos de investigación, etc. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Por supuesto que es absolutamente debatible y alguno me dirá que no, estoy absolutamente equivocada y está perfecto. Ahora vamos a pasar a preguntas, pero no nos olvidemos que las decisiones se toman en base a datos. Y por eso es el brief, y por eso es entender, y por eso es buscar.